Bienvenido, doctor. Encantado de estar con ustedes, un verdadero placer y privilegio. Como siempre, elevamos nuestra plegaria a nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento. Y una de las cosas porque siempre pedimos la bendición para todos los hogares acá en República Dominicana, y es la enorme cantidad de personas, millones, yo te diría que millones de personas ven extremo a extremo en los Estados Unidos. La ciudad de Nueva York, que tuvo el privilegio de acompañar al equipo en el pasado mes de julio, me di cuenta del cariño y el afecto y cómo siguen la diáspora en los Estados Unidos a este programa. Y modestamente nuestro espacio, nuestro segmento, cada día pues tiene más personas interesadas en el mismo. Y tenemos hoy la visita de un dominicano que reside en Nueva York, que pidió autorización para venir a estar en vivo en el programa y que su esposa lo está mirando ahora mismo en la ciudad de Nueva York. Daniel de la Rosa, bienvenido. Es un gran oyente de Extremo a Extremo y un gran seguidor del segmento del doctor Gautreaux, acompañado de estas glorias de la comunicación dominicana en el día de hoy con Alex, con Ayoni, con Michael Miguel y Moisés Salcé. Bienvenido y que disfrute tu estadía. Bienvenido. Gracias, David, por el apoyo. Un abrazo. Mi saludo a tu esposa desde aquí. Gracias por su sintonía. Dice, la semana pasada los compromisos del canal nos llevaron a que estuvimos transmitiendo la Serie del Caribe para los Estados Unidos, para República Dominicana, y Extremo a Extremo se llevó exclusivamente a los Estados Unidos. Y hubieron una enorme cantidad de comentarios, porque es un tema que definitivamente no lo debe hablar un médico, pero sí explicar o tener la oportunidad de hacerlo científicamente, el llamado padrejón, que la gente del sur lo celebra mucho, de que los curanderos, los curiosos, los brujos, con una especie de sobos o frotes en la región abdominal, produce que haya una relajación en sentido general de las fibras musculares abdominales, y podría ser una causa de relajación, bajo ningún concepto de la causa que puede producir un dolor en el epigastrio. Y le dimos cabida, respetando la recomendación que nos dio de que habláramos primero la parte científica. Lo íbamos a hacer en un solo programa, pero como la gente de Santo Domingo y de todo el país no pudo escuchar esa primera parte, vamos a dar este pequeño avance que hablamos la semana pasada, siempre con la condición de que terminaríamos hablando de la ciencia, que es lo que en realidad nosotros tratamos de llevar en este espacio. El padrejón es un decir de la gente, es más frecuente en personas. Después de que terminamos la semana pasada, yo hice una parte con Johnny Vázquez, que es un sur profundo, y con Érico, que fue el autor de escoger el tema del padrejón, que me dio una terminología que yo desconocía. Cuando el curandero o el brujo o el curioso del pueblo recibe a a un hombre con el padrejón, le llaman la madre, que tampoco lo sabía, que esa es la forma como se le llama al padrejón femenino. Pero el padrejón femenino o el padrejón masculino o el padrejón de sobe o de masaje es absolutamente una utopía, una irrealidad y una falta de, en muchas ocasiones, falta de conocimiento de muchas personas que creen en este tipo de hechicería, y de que una persona frotándole gas en el estómago o en la boca del estómago, que también sigue siendo incorrecto el término, se denomina el epigastrio, pues pueda producir una mejoría o una curación. Lo mismo que las famosas botellas, que ustedes han visto que los curiosos lo utilizan mucho, las botellas de los falsos creyentes. Pero concluyo, para entrar en la ciencia, de que esto es un disparate, esto es una ocurrencia, esto es una tomadura de pelo a la ignorancia de la gran mayoría de esas personas que no tienen recursos económicos, y que en aquella época, cuando se llamaba el padrejón y el curandero, había una enorme cantidad de pueblos, vuelvo a decir lo que me informaba Johnny Vázquez, que es del sur, en el sentido de que era muy raro un médico en un pueblo. Entonces se recurría mucho a las curanderas, al brujo, y nosotros no podemos dejar que en el sur profundo haya una enorme influencia de haitianos que creen mucho en el vudú, en la hechicería, y lo rechazamos enormemente. Primero, como cristianos, nosotros creemos que hay un solo Dios, Salvador, creador de todas las cosas, del cielo y de la tierra, de todo
lo visible en este mundo y lo no visible también, y que esa serie de cosas pues debemos comenzar a tratar de desarraigarlas de la cultura dominicana, porque no es más que un disparate, definitivamente. Doctor, entonces vamos al tema del día de hoy, un tema que sin duda pues mucha gente padece en algún momento, puede ser una mala digestión, puede ser ingesta de alcohol, puede ser que padezca de una acidez no controlada y este tipo de cosas puede dar un dolor en la boca del estómago. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes que pueden ocasionar este tipo de dolor? A todos yo creo que nos ha dado. Tú tuviste en el set de la semana pasada, sí, para mi alegría, y recordarás que conversábamos que cuando hablábamos del Padrejón, sí, es para refrescarle la memoria al que se está conectando con nosotros. Siempre localizar, le dedicamos prácticamente un programa completo, pero la idea del productor, Érico, era que se tocara el tema y se hablara de la parte científica, pero como no teníamos audiencia en este momento, porque estaban transmitiendo la pelota, sí, por eso dimos este pequeño adelanto de lo que hablamos y de lo que en realidad representa. El pueblo, en todos los sentidos en general, le llama al dolor en el epigastrio dolor en la boca del estómago. El estómago no tiene boca, por lo tanto es una terminología o un dominicanismo. El cuadrante, el abdomen se divide en 9 cuadrantes: el epigastrio, el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo, la región umbilical, el flanco derecho, el flanco izquierdo, fosa ilíaca y fosa ilíaca derecha e izquierda. Y nos vamos a concentrar, como se habló del Padrejón y del dolor y del masaje que se daba para quitar ese dolor, sí, ¿qué científicamente puede producir un dolor? Lo digo popularmente, en la boca del estómago, que es el epigastrio. En el epigastrio, y cada uno de los diferentes cuadrantes que acabo de mencionar, tiene órganos importantes que son sumamente clásicos para poder detectar la impresión diagnóstica. Con el simple hecho de que yo diga o mencione varias de las afecciones que se presentan en el epigastrio o en la boca del estómago, no quiere decir, ahora voy para allá, manténme esa imagen ahí, no quiere decir que todo lo que nosotros pensamos como médicos, que se llama impresión diagnóstica, es en realidad lo que es. Nosotros creemos mucho en la ciencia y creemos que hay exámenes complementarios para poder detectar la causa de todos y cada uno de los dolores que se presentan en los diferentes cuadrantes del abdomen. Y así como dice Michael, esta primera imagen me voy a parar, con el permiso de la amable teleaudiencia, para dar una mayor orientación en el sentido de qué significa esa parte del tracto digestivo en cuanto a lo que significa el dolor en el epigastrio. Aquí tenemos el esófago, que se va a comunicar con este gran órgano en forma de gaita, que es el estómago. La única función anatómica que tiene el esófago es la de transmitir o dirigir los alimentos que deglutimos a través de la masticación, de dirigirlos hacia el estómago, donde comienza el primer proceso de la digestión de nuestros nutrientes. ¿Qué patologías puede ocurrir en el epigastrio que tengan relación con el esófago? En primer lugar, vamos a mencionar la hernia hiatal deslizante, y vamos a pedir la imagen de la hernia hiatal deslizante. ¿En qué consiste la hernia hiatal deslizante? Existe un anillo que se denomina anillo esofágico inferior, que es el que cuando tragamos impide que el contenido del estómago suba hacia el esófago y lo irrite. Entonces eso se llama una esofagitis, porque el esófago no está preparado para recibir el ácido del estómago. Una vez que el contenido del estómago se relaja este esfínter y sube hacia arriba, vamos a tener esa sensación de dolor retroesternal, dolor en la boca del estómago, el epigastrio, y esa sensación que sube hasta la boca, que nos quema y que a la gente le llama agruras. Amargura, como le llaman. Agruras, una mala masticación, o como dicen en buen dominicano, comer deprisa, rápido, puede provocar un dolor en la boca del estómago. Definitivamente que sí, porque puede producir un espasmo en el píloro y entonces eso puede producir, que es lo que mucha gente, cuando hablan del Padrejón, por eso vamos a utilizar los términos para que ustedes entiendan, cuando se habla del Padrejón, el sobar o dar un masaje en esa zona, que es exactamente encima del ombligo, bueno, relaja las fibras musculares, y si es una indigestión es posible que el píloro abra y la comida pase hacia el intestino delgado y te curaste del Padrejón. Comer bebiendo agua también puede provocar. Hace muchísimo daño y te llena de aire y de gases que te van a producir distensión abdominal. En esta parte tenemos, en ese órgano que es el estómago, si podemos seguir, si es tan amable de pasarnos las imágenes siguientes. Esta es la hernia hiatal. Fíjense, como parte del estómago entra al esófago
porque el anillo esofágico inferior está ahí, y ese dilatamiento, eso no es esófago, aunque le corresponde esófago, eso es una hernia hiatal que va a producir un dolor exquisito, que cuando tú vas al médico le dices, me duele con la punta del dedo. Cuando a ti te da un dolor de barriga porque te cayó mal una comida, tú dices, me duele la barriga. Cuando hablamos del epigastrio, de la boca del estómago, cualquier tipo de dolor, el paciente tiene la capacidad de que el médico le pregunta, señálame con la punta del dedo. Eso significa estómago. Sí, donde te duele, fíjate que tú vas a decir, doctor, me duele ahí. Y eso es completamente típico. Vamos a seguir pasando las imágenes para que tengamos una idea de las diferentes patologías que estamos viendo. Ahí estamos viendo una hernia hiatal del esófago. Miren cómo está el diafragma, miren cómo el fondo del estómago está arriba en el esófago, que va a producir un dolor importante, sobre todo en los pacientes que comen comida, usan ropa apretada. En esto las mujeres sufren más que los hombres. Al apretar la ropa, imagínense, usted tiene un cinturón apretado ahí con un órgano detrás que no le corresponde, pues lamentablemente le va a producir dolor. En el hombre, pues se les recomienda no acostarse nunca después de las comidas. Vamos, para que no se me vaya el tiempo encima, vamos a seguir con las imágenes. Entonces, doctor, está mal la pavita, la gente que luego de comer descansa. Aquí tenemos lo que nosotros podemos catalogar como de las primeras patologías de ese importante órgano de transición que se llama el estómago, que es la úlcera péptica. La úlcera péptica puede ocurrir en dos formas. La semana pasada recordarán que todo esto es estómago, fondo del estómago, curvatura mayor del estómago, curvatura menor del estómago, píloro duodenal, intestino delgado. Hacia ahí se dirigen las comidas para el proceso de la digestión. Entonces, una úlcera gástrica es una pérdida de sustancia o una llaga, como la que se le forma en la boca, que va a producir un dolor importante en la boca del estómago. ¿Qué característica tiene ese tipo de dolor por una úlcera? Cuando se trata de una úlcera gástrica, definitivamente el diagnóstico es una endoscopía, pero la idea que hace el médico de que tenga que tener la particularidad de tener en su mente en qué patología está pensando, hay características que la diferencian. La úlcera en el estómago aumenta cuando la persona ingiere alimentos, es decir, puede tener dolor, come y el dolor aumenta. Eso implica que casi seguro la úlcera va a ser en el estómago. La úlcera duodenal, que es la más frecuente de las dos, va a ser totalmente lo contrario. El dolor aumenta cuando el estómago está vacío y mejora cuando usted ingiere cualquier tipo de alimento. Doctor, se me calma y a las 2 horas vuelve el dolor, otra vez me da. Y es una característica también del tipo de dolor que el paciente tiene la capacidad de decir, me duele aquí, no, me duele aquí, lo puede señalar, y esto es un dato muy importante y de cierta trascendencia para tratar de evitarlo. Otra patología importante que debemos tener en cuenta, sobre todo las mujeres después del embarazo, la mujer obesa, la obesidad en sentido general, una patología muy frecuente en personas jóvenes, más en mujeres que en hombres, sobre todo en personas que se hacen cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica cuando usted tiene el doble de su masa corporal, sí. En el caso de Moisés, que debe medir 5'7", 5'8", por ahí, bueno, tu peso debe ser entre 160 y 170 libras. Si pasas de 200 libras y llegas a 140, eres un obeso mórbido. Y cuando se te haces la cirugía o te colocas el balón intragástrico o te hacen una manga gástrica, lamentablemente una enorme cantidad de personas va a desarrollar colelitiasis. ¿Y qué es la colelitiasis? La colelitiasis son los cálculos que se pueden formar en la vesícula biliar y que pueden producir el cólico biliar, que puede ser una emergencia quirúrgica. Óigase bien, importante que tengamos pendiente, si es tan amable el señor director de señalarnos la vesícula biliar. Esta es la úlcera del estómago, la úlcera gástrica. Fíjense cómo hay un lugar importante, y ahí les enseñamos el lugar donde se presenta la úlcera duodenal, que es exactamente esto. ¿Qué característica tiene esto? Que además del dolor, pueden penetrarse y pueden perforarse. Las dos principales complicaciones. ¿Qué ocasionan esas úlceras, doctor? O una perforación, que es una emergencia médica, o una... ¿Pero cómo salen? ¿Cuál es el motivo por el que salen? El 90% de las úlceras que ocurren en el estómago es por la bacteria que hemos hablado varias veces, que se llama Helicobacter pylori. Okay. El Helicobacter pylori es precursor de cualquier tipo de daño que produce no solamente la gastritis, sino también
la úlcera. Michael Señor, tiene una inquietud. Señor, yo estoy leyendo un librito que se llama Enzima Prodigiosa, de un médico chino norteamericano. Entonces, él dice que él ha estudiado a muchos nonagenarios, gente con 90 y 100 y pico de años, que cuando les revise su estómago están impecables a los 90 años. Y que todas esas cosas, úlceras y cosas, no sufrieron esas personas en 90 años. Entonces eso es, según él, por la dieta. La dieta fue tan saludable, comió tan en orden, tan limpio, que no se dañó. Exacto. Tiene una explicación. Fíjate bien, en la medida que pasan los años, la mucosa del estómago se va volviendo atrófica. O sea que la atrofia significa vejez. Al ocurrir vienen las gastritis. La gastritis también es la precursora de una úlcera. También la puede producir el Helicobacter pylori, pero con el transcurrir del tiempo, el organismo se va haciendo más renuente a el estrés. Se decía antes del Helicobacter que el estrés era el causante número 1 de lo que podía ser la úlcera péptica, hasta que se descubrió en el año 82 el Helicobacter pylori por los doctores Warren y Marshall, australianos. Aquí tenemos lo que acabo de explicar. Fíjense cómo la semana pasada hablábamos la importancia que tiene este órgano. Fíjense que parece una pera. Tiene una forma de pera invertida. Esto que estamos mirando aquí es el hígado. Y lamentablemente una pérdida brusca de peso, una dieta descontrolada rica en grasas saturadas, un trastorno en el metabolismo de los lípidos, que su colesterol HDL permanezca mucho tiempo elevado, puede ser el precursor que esa bilis comience a espesarse y que comiencen a ocurrir los cálculos biliares, que es lo que se llama colelitiasis. ¿Cuándo es más peligroso esto? Cuando los cálculos producen que la bilis, que es fundamental para la digestión, recordarán que hablamos de esto la semana pasada, la función es que el hígado produce la bilis, va a la vesícula biliar, y la bilis conjuntamente con lo que las enzimas pancreáticas son las responsables de la digestión de las grasas que nosotros ingerimos. Entonces, cuando la vesícula tiene cálculos y uno de estos cálculos se enclava en el conducto cístico o en el conducto común, va a producir una dilatación de la vesícula, como si tú taparas un tubo y no le dejas, entras agua por un lado y está tapado, no sale por otro. Entonces, esa obstrucción que produce la bilis, porque un cálculo lo está impidiendo, puede dañar las paredes de la vesícula, y ahí no tenemos una colelitiasis, sino que tenemos una colecistitis, una inflamación e infección de la vesícula que va a producir un dolor agudo en el epigastrio con una característica. Fíjese que todo tiene una característica para que el médico esté orientado hacia qué tipo de exámenes va a dirigir. Pero aunque yo lo sepa, yo hago la sonografía para observar los cálculos y estar de acuerdo en mi diagnóstico, que me lo va a demostrar el sonógrafo o el sonografista. Entonces, ese tipo de lesión en la vesícula biliar va a producir un dolor totalmente diferente a los que hablábamos antes. Comienza con un dolor agudo en el epigastrio, sobre todo casi siempre después de una comida copiosa. Esa gente que se levanta de noche a acabar con la nevera y que son obesos, puede desarrollar a las 4. La mayoría de las emergencias que yo he visto en mi carrera en pacientes que desarrollan una colecistitis aguda o una colelitiasis aguda es después de una panzada en la madrugada, que se comieron el freezer entero. Entonces, esa falta de digestión de las grasas, que son los encargados de esto, dilata el conducto y ese dolor se va a caracterizar muy típicamente porque inmediatamente el paciente no puede estar erecto, no puede tener la pared así porque hay irritación, va a irradiarse hacia el hipocondrio derecho, y una característica de las piedras en la vesícula cuando viene el ataque biliar es que ese dolor se va a irradiar hacia el hombro derecho o al omóplato. Y eso es típico de un cólico biliar que también, seguimos con la vesícula, puede desencadenar el que una vesícula se le dañe a una persona por un cálculo o una obstrucción biliar, en el sentido de que entonces puede dañar el páncreas, y un cálculo biliar enclavado en el conducto puede producir una entidad clínica muy peligrosa y que puede ser mortal y que no es quirúrgica y que necesitamos tener un diagnóstico preciso, porque la colecistitis y la colelitiasis se opera, pero la pancreatitis no se opera y tienen un cuadro doloroso agudo e insoportable. La pancreatitis aguda va a producir ese dolor intenso como si te atravesara un puñal desde
parte anterior de la barriga hasta la columna Y vertebral. usted dice que no se opera. ¿Perdón? Esa La situación. pancreatitis no se opera, Ni pero es tiene una cura tampoco. dos consecuencias desarrollan que el páncreas se inflame. ¿Cuáles son esas? Cálculos en la vesícula que impiden el libre paso. Aquí tenemos el páncreas, ese órgano tan importante. Mire el conducto que Pero los estábamos cálculos, mirando. perdón, doctor, Miren sí el se eliminan, conducto ¿verdad? biliar. La obstrucción de este conducto biliar va a inflamar este importante órgano. Es el conducto de Wilson por donde se produce. El páncreas tiene dos funciones. Ahí se produce la insulina, que es la que nos mantiene el nivel de azúcar en el organismo, pero también la inflamación del páncreas, que se llama pancreatitis, produce un dolor insoportable. El paciente tiene que ser hospitalizado urgentemente. Doctor, le pregunté si los cálculos ahí en esa región no se eliminan tampoco, ni siquiera vía láser, que hoy en día está muy... No. Los cálculos No. en vesícula, No. por ejemplo, el cálculo en riñón se usa la litotricia y se Sí, destruyen. ahí sí, en pero en vesícula vesícula no se recomienda Ok. la litotricia en vesícula. Doctor, un médico con su experiencia y con su nivel no le da para estos problemas, no le da un espacio como medicina alternativa a los modelos asiáticos, China, Japón, que tienen modelos de alimentación distintos. Ustedes los médicos, los científicos, no ven esa alternativa, no la usan, no tienen ninguna referencia. Definitivamente la única curabilidad que puede tener cálculos en la vesícula es cuando da más de dos ataques agudos en la cirugía para evitar que dañe el páncreas. La otra causa que puede producir pancreatitis es el alcohol, en la persona alcohólica que ingiere alcohol como enfermedad, porque el alcoholismo es una enfermedad, es causa de pancreatitis. Y toda esta serie de casos, hasta donde hemos llegado, pues más o menos tenemos... Mire que bien se ve usted, doctor, ahí parado con esa toma detrás. Mira la inflamación que produce tomada por una tomografía, la inflamación que tiene el páncreas producto de uno de los daños que estamos haciendo. Esto es lo que nosotros en medicina, en gastroenterología llamamos una emergencia médica gastroenterológica que debe de inmediato el paciente recurrir. Un dolor abdominal agudo no puede usted conformarse con un sobadito o con tomarse un elixir. Usted debe acudir a la emergencia médica para tratar de dilucidar cuál es la causa y actuar en contra del reloj. En una pancreatitis no se puede perder el tiempo. Si un cálculo de la vesícula te tapa, se puede perder el tiempo. Cuando hablábamos de la úlcera péptica, si esa úlcera se perfora, es una emergencia médica quirúrgica, o esa úlcera sangra, pues naturalmente vamos a tener una emergencia médica. Y eso en sentido general, hablamos de un solo cuadrante, fíjense la cantidad de posibilidades tan amplias que pueden producir ese famoso dolor de barriga, que también una indigestión lo puede producir, que también lo puede producir una comida muy copiosa, una intoxicación alimenticia, una infección por Escherichia coli o una gastroenteritis, puede producir esto. Pero hemos querido esbozar qué órganos se afectan con el dolor en el epigastrio. Tenemos, doctor, nuestro público a través del WhatsApp haciendo preguntas. Y aquí se comunica alguien y dice: buenas tardes, soy vegana, quiero preguntarle al doctor... Vegana de alimentación, no de la alimentación, de alimentación me imagino. la Quiero vega. preguntarle al doctor que yo sufro de nervios en el estómago, ¿qué puedo hacer? Eso es muy común, y por ejemplo en el famoso Padrejón, haciendo una especie de sobe, lamentablemente el dolor mejora, porque es simplemente un espasmo de estómago. Las personas muy nerviosas tienden a hacerlo. Le pido excusa a producción porque nos hemos pasado del tiempo, abusamos un poco de Érico Zapata, que ya me tiene el puño como si fuéramos del PLD. Pero en sentido general era un término que no podíamos dejar concluir sin que nosotros aclaráramos a las personas que lo del Padrejón es una utopía y que nada está por encima de la ciencia. Lo que dice de los asiáticos lo respeto, pero no lo comparto. Ok.
Pero sin duda tienen una vida más saludable, doctor, porque todo es hervido, todo es al vapor, el pescado a la plancha, como que no comen. Tienen una dieta mucho y se mantienen más, flaquitos siempre, No, la aunque dieta sí. tengan muchos años. Definitivamente. Se mantiene como Lorenzo. La dieta ayuda muchísimo con los problemas digestivos. Sí, gracias, doctor. Gracias a ustedes. ¿No quiere los 30 segundos Sus suyos? últimos 30 segundos, doctor. Ya es una costumbre, usted lo tiene que coger. No, pero es que son de él. Exacto. No es que tú Eso se es estás aparte dando. del tema que tú No, pones, Érico. es que son de él. Sí. Reglamentario. Él puede ahí hasta hacer un Adelante. propio comercial si Reglamentario. quiere. Me voy a parar otra vez. Sí. Sí, El señor. programa ha sido No, parado. que se ve bien usted parado. Pero mira, Ey. fíjate lo que sucede. En el programa anterior, que no se vio en la República Dominicana por el Vamos en la serie, sí. Sí, señor. Pero enorme cantidad de pacientes y de personas en los Estados Unidos lo siguieron. Tenemos un visitante que me hizo esa pregunta y me han escrito en una enorme cantidad que yo mencioné la importancia que tienen los ejercicios de relajación en psiquiatría. Y yo quiero, frente al público dominicano, de la capital, de Santo Domingo y de toda la República Dominicana, estos son ejercicios de relajación para las personas con ansiedad. Con Y yo ansiedad. se le voy a pedir a ustedes 4 que lo hagamos para despedir el espacio Ok. del bienestar que usted siente cuando usted está muy ansioso. El ejercicio es un ejercicio... ¿Sentado o parado, doctor? como ustedes quieran. Parados. Generalmente se hace acostado, pero porque ok. tiene, en psiquiatría es el paso número 1 para la ansiedad. ¿En qué consiste? Usted va a tensar todos y cada uno de sus músculos lo más que pueda, va a cerrar los ojos bien apretados, va a hacer una inspiración profunda, la detiene y poco a poco va aflojando de abajo hacia arriba las manos y va expirando lentamente. Y usted va a ver la sensación de tranquilidad que usted tiene si usted cogió un pique, si usted piensa agredir a una persona, si usted tiene un problema interpersonal, cómo usted se puede, o si se sobregiró en el banco, toda esa serie de cosas puede producirlo. Vamos a probarlo y con esto despedimos nuestro Yo lo espacio. probé buenísimo. Con el Ese debe ser agradecimiento truco, a doctor. Érico Doctor, y ¿qué a truco? Lorenzo de los... me A cogí los mal de los 30 cascarrabias segundos. del equipo. Vamos a hacerlo. ¿Por qué, doctor, se siente así tan chévere de una Bueno, vez? cerebro. Ah, ok. Vamos a hacer la inspiración profunda, bien Pero no, profunda. no tenemos que poner y se duro. ponen bien Atención, tensos. Lorenzo, hazlo varias veces, repetidas Ay, en la tarde. Lorenzo Vamos tiene a que... hacerlo. Vamos a hacerlo. Érico no lo necesita, Érico vive relajado. Vamos a hacerlo. Una inspiración. Aprieten fuerte. 1, 2, 3. Detengan la respiración lentamente. Vayan aflojando los puños y vayan expirando suavemente hacia afuera y sientan la relajación y la sensación de bienestar que produce. Esto se repite 4 o 5 veces y desapareció la ansiedad. Buenas tardes. Listo. Esa relajación, una cervecita y en la playa cayó, es un palo. ¿Se sintió o no se sintió? Se sintió. Se sintió. Ahí está, doctor. Si usted quiere una consulta personalizada con el doctor Rafael Gotro, es muy sencillo. Usted tiene que acudir al Grupo Médico Doctor Yunen, edificio profesional, Avenida Abraham Lincoln, y la información para las reservaciones y los números están en pantalla. 829-619-1560, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Estamos ubicados en el Grupo Médico Doctor Yunen, edificio profesional, Avenida Abraham Lincoln, Suite 302, doctor Rafael Gotro.